mañana de la ciudad de Mar del Plata. Está en línea Claudio Zucowicki. Claudio, buen día, ¿cómo te va? Buen día, placer saludarte. Gracias, igualmente, Claudio. Bueno, dame tu lectura de los acontecimientos de las últimas horas con una suerte, me da la impresión a mí, de respuesta express del Fondo Monetario Internacional en relación al requerimiento argentino, ¿no? Sí, que el tema, si querés, no central es el fondo, sino por qué tuvimos que llegar al fondo y los ajustes que tuvimos que reconocer en el medio. El primero y principal que vengo diciendo, me parece que, dada la economía argentina, dada la inflación argentina, dada la política argentina, muchas veces incapaz de dar respuestas para un Estado que está semiquebrado y que vive en endeudamiento y tiene que hacer para corregir, volvió a hacerlo como la mayoría de los argentinos cuando se sobreexpande el gasto, que es devaluando. Entonces el dólar se corrió de 17, 18 a 23 con un disparador internacional, obviamente. Estoy citando mucho una frase que citó Carlos Pagni, que en realidad es de Warren Buffett, que dice que cuando baja la marea y te das cuenta de quién se está bañando desnudo. Bajó la marea en el mundo y desnudamos o mostramos al mundo que estábamos semidesnudos. En ese proceso, este tipo de cambio, para esta estructura argentina y para esta política argentina, repito, para mí incapaz de generar competitividad por las buenas, la devaluación lo que termina haciendo es licuando parte del gasto, hay que ver lo que encarece por tasa de interés, pero el primario lo termina disminuyendo, porque pensá que el dólar se devaluó casi 27% desde el principio de año, y el gasto desde el principio de año se habrá expandido un 15, 16%. Sí. En esa diferencia, el que paga el pato obviamente es el poder adquisitivo nuestro, pero en el fondo empezaste a ordenar a unas cuentas. Después el mercado está nervioso también, y eso lo entiendo, por un vencimiento de LEVAC enorme, porque los dos escenarios son malos. Si se renueva una tasa alta, estás tirando un disparador muy grande para el futuro. Vos pensás que vencen 600.000 millones de pesos, sí, de los cuales la mitad son cautivos, porque finalmente los tienen bancos estatales o bancos, pero si lo tenés que renovar a una tasa del 40% o más, quizás estás hablando que son 900.000 millones para el próximo vencimiento. Claro. Entonces, renovar esta tasa de interés es un drama, que no te la renueven también porque vas a pagar con reservas, pero creo que en este caso yo no soy tan dramático, creo que las cosas no están tan mal como se pintan a veces en las crónicas, creo que es más de angustia, de recuerdo del pasado, etcétera, que datos reales. Y termino con esto, los datos que a mí me calman, en el fondo, es el Central vendió un montón de dólares, 8.000 millones de dólares de reserva. ¿Qué hizo con los pesos? Y sin duda recompró bastante LEVAC. Claro. Y en ese punto fuiste achicando la exposición que tenés para este vencimiento. El que se quiso ir, se puede ir, porque cotiza el mercado secundario. O sea, uno no tiene que esperar hasta el último día para ver si se queda o se va. Claro. El que se quiere ir yendo, se fue yendo. El que se quería ir yendo, se fue yendo. Por lo tanto, creo que no va a ser tan dramático ese vencimiento. Y creo que el respaldo del fondo, el dinero, si querés que va a venir o no va a venir, pero finalmente tenés el prestamista de última instancia activo, está bien para mí que hayan hecho eso, porque en el fondo no esperaste hasta que se desencadene o se profundice la crisis. Pues yo ya estaba en un proceso que era difícil calmar a los mercados, donde no teníamos credibilidad, y bueno, te adelantaste, dijiste, en vez de llegar en el peor momento, llego ahora que tengo reservas, etcétera, y puedo negociar un poco mejor. El préstamo en Basilea, quizás acuerdos con el BID y el Banco Mundial, te van a engrosar las reservas de tal manera que quizás no estaría mal cambiar esa política de LEVAC y jugar ahora con un dólar un poco más activo y no retenerlo tanto. Me parece que a mí me da la impresión, habíamos conversado contigo en una charla anterior hace un mes y medio, que a ese tema, a eso se va a llegar en algún punto con el tema de las LEVAC. Esto hay que, digamos, creo que hay que cortarlo, ¿no? Es decir, hay que decir también que las LEVAC son la consecuencia indeseada del proceso anterior de Banoli en el Banco Central, al que curiosamente algunos corrieron a preguntarle qué había que hacer. Es bastante raro todo eso como se da en la Argentina, ¿eh?
Bueno, pero eso ya somos nosotros, la sociedad, ¿no? No, no, por supuesto, Esto es, sí, obvio. yo te puedo poner el precio que yo quiera, yo te puedo decir, José Luis, ¿sabes qué? Yo salgo a la radio, pero me tenés que poner un auto, me tenés que poner 2 viajes en avión, y yo puedo decir lo que quiero. Ahora vos decís, está bien, Claudio, gracias, no te llamo más. O sea, Sí, sí. después el público acepta o no acepta. Sí, Los ex que estuvieron ahí, que ya los viste en la gestión, que ya hicieron lo que hicieron, la verdad que está bárbaro, que opinen, todo perfecto. Ahora está en nosotros creerles o no creerles, como también algunos dirán sobre los actuales. Sí. Pero el poder final de consumo lo tiene el público. Elige o no elige tu programa, elijo o no consumir una marca, elijo o no. Lo que quizás nos falta a nosotros es entender ese empoderamiento ciudadano. Bueno, sí, eso seguro. Ahora, ayer yo hoy en la apertura comentaba una cadena de Twitter que había con teóricas preguntas de Christine Lagarde, ¿no? Que me dice, me estás pidiendo plata y resulta que vas a gastarte $800.000 en una pantalla en Plaza de Mayo para que la gente vea el Mundial, me estás pidiendo plata y resulta que los legisladores se quedaban con la plata de los pasajes y no pagaban impuestos. Son como 20 tips más o menos distintos. Y digo, bueno, por lo menos de un modo jocoso le están contando a la gente lo que es el gasto ocioso y productivo que tiene la Argentina, que es un tema que quizás empiece a haber ahora alguna carnadura social para presionar a la política para abordar estos temas, ¿no? Y yo creo que, mira, últimamente estoy usando mucho un ejemplo que no es un ejemplo, no es que es un cuento. Pasó y a mí es una de las cosas que más me sorprendió y creo que el mundo leyó, que es Mark Zuckerberg de saco y corbata. En el Senado de los Estados Unidos, no es que le dio entidad un programa de televisión, le dio entidad al Senado de los Estados Unidos, diciendo, flaco, las redes sociales hoy, el empoderamiento de la individualidad de la gente, que se manipule o no se manipule, hizo cambiar una elección, no en un país emergente o fronterizo, en Estados Unidos, en Inglaterra con el Brexit, como diciendo, me parece que el sistema político también ya le llegó su Uber, y me parece que dio el mensaje del mundo. Todos los últimos que fueron ganando elecciones no vienen de partidos, son outsiders. Nada, que sigan así y que sigan discutiendo en el Congreso cosas demagógicas y toda esa historia. Parte de la crisis también es por eso, porque cuando un inversor, uno cree que el fondo exige nada más, que me parece una locura eso, porque en el fondo estás cambiando de auditoría y los mercados cuando te prestan contrabonos y los bancos cuando te prestan también te exigen. Claro. Quizás no hay una voz que opine, pero si todos los bonistas, que es lo que pasó, salen corriendo y no te financian más, sube el riesgo país y agarrate. Sí. ¿Vos pediste un crédito alguna vez en un banco? Sí. Vos fuiste al banco y le dijiste, che, necesito un crédito porque quiero vivir mejor y quiero viajar. Vos no sos quien le vas a decir al banquero para decirme a mí qué tengo que hacer con la guita. Yo con la guita hago lo que quiera, vos me la tenés que prestar. Y a una tasa barata, ¿viste? Porque si no, no voy a poder. ¿Y qué garantía? Yo te voy a dar garantías a vos. ¿Quién sos vos para pedirme garantía? Ni loco te doy garantía. ¿Así se pide un crédito en un banco? No, obviamente que no. Bueno, pero me parece, permíteme, que yo lo que veo, lo que observo en la interacción entre la prensa publicada con editor responsable y lo que está pasando en las redes, es que comienza, a ver, ¿dónde fue que se le planteó la discusión a quienes habían estado al frente de los asuntos públicos en la Argentina en estas 2 semanas? ¿En los medios con editor responsable o en las redes? Fue en las redes. En las redes le recordaron que Kirchner pagó 9.850 millones al contado. En las redes le recordaron que tomaron crédito de Venezuela el 16% anual en dólares. En las redes le recordaron que fue ahí donde liquidaron el superávit gemelo, oportunidad única histórica que tuvo la Argentina de ordenar las cuentas públicas, ¿no? Eso yo creo que es error del sistema político, también del actual gobierno, que a veces le sobra soberbia, que es creer que le sigue hablando todavía a Doña Rosa. Claro. Con la exceso de información que hay en las redes. A ver, yo te escucho más a vos, perdón que diga esto, yo no sintonizo la radio, pero te puedo seguir mucho más y tenés mucho más seguidores por la red que por el programa de radio. Yo te puedo escuchar cuando quiero, puedo escuchar la nota, puedo escuchar lo que fuera, a ver qué opina este tipo. No tengo que sintonizar el programa de radio hoy. A los medios les llegó Netflix y el on demand, y te miro cuando yo quiero, a la hora que quiero, y el capítulo que quiero, la nota que viene, que quizás sea, no sé, por decirte algo, o una nota que ya es chivo, que ya, la verdad que, chau. Entonces,
Eso, que en el mundo de ustedes fue mucho más violento y mucho más rápido, también está pasando en la política. Y también empezás a pasar factura. Fíjate si pueden caminar tranquilos, si bien por la calle. No, claro, todo eso está. Acá me dice Juan Carlos, dice, espectacular la definición de la política, le llegó su Uber, la que tiraste recién en el medio. Bueno, sí, hay un mundo que cambia a una velocidad absolutamente impresionante. Por eso digo que yo creo que yo veo a buena parte de la sociedad con una actitud distinta, en el sentido de que hay muchos interactores, hay mucho opinando. Bueno, después hay que desbrozar porque también está todo lo otro, pero eso hace a la condición humana, ¿no? Lo bueno, lo malo, el yin, el yang, qué sé yo, cómo ponerlo. Bien, pregunta de carácter técnico. La ley al respecto de la cual tanto abogaste y de la que hablamos en nuestra última conversación, ya está sancionada, falta que se reglamente. Más allá de este ruido, ¿nos acerca a la condición de emergente y nos saca de la condición de mercado de frontera o todavía hay muchas más cosas que hacer? Sí, de hecho, todos los deberes técnicos ya los hiciste. Con esto, todos los deberes técnicos ya los hiciste. Ya depende de la política y muchas veces puede pasar, la otra vez pasó lo mismo, que no te recalifiquen por un tema de lo que te dicen los auditores, si querés, los que forman los índices, lo que diría yo también. Sí. Es el divorcio que hay a veces entre la norma y el cumplimiento de las normas. Vos podés poner las mejores leyes, quizás Argentina tiene las mejores leyes, pero después, si no se cumplen y no haces nada si no se cumplen, o sos capaz de modificar las reglas cada tanto, tampoco genera confianza. No es por un tema solo técnico, es por un tema de si tenés la gobernabilidad o tenés el consenso popular, el consenso de la gente, para sostener una regla durante mucho tiempo. Los países fronterizos no. Entonces, como te cambian las reglas habitualmente, hoy te pongo impuestos, hoy te saco, mañana te vuelvo a poner, etcétera, es difícil invertir a 10 años porque no sabes hacer el cálculo. Esa es la diferencia. Un país emergente sostiene las reglas a largo plazo, entonces yo puedo decir, bueno, vengo a invertir a vaca muerta, por ejemplo, porque estas reglas se van a mantener más allá de un gobierno. Uno cuando invierte, no invierte en un gobierno. El que le compró bonos a 100 años, no se los compró a Macri, invirtió en el país. Claro. Y lo que necesita saber es que las reglas del país cambien o no los gobiernos. A ver, está Trump en los Estados Unidos, pero las reglas básicas no se cambiaron, la economía sigue creciendo. En Chile cambiaron de un lado a otro un montón de veces, pero las reglas básicas se siguen cumpliendo. Vos lo que tenés que dar certeza de eso, y yo no sé, viendo la discusión del Congreso del otro día, yo no sé si ya no me importa Morgan Stanley, Index o Fondo Monetario, Banco Mundial. Yo a título personal, yo no sé si ya confías en la dirigencia. Bueno, eso es un largo proceso. Hay que decir que en líneas generales en la dirigencia no cree nadie en ninguna parte, ¿no? Cualquiera que esté atento a lo que ocurre en el mundo advierte que eso, tal como vos señalabas hablando de la presencia de Zuckerberg en el Senado de Estados Unidos, es lo que está en absoluta crisis. Recordemos, vos citaste el Brexit y ya te libero, que al otro día que triunfó la idea de abrirse la Unión Europea, se comprobó que muchos de los dichos de los que habían hecho campaña a favor de salir de la Unión Europea eran mentiras, ¿no? Hay una conducta general compleja en el mundo de las personas, la dirigencia y todo lo demás. En fin, Claudio, gracias como siempre, que tengas una buena jornada, muy amable. Al contrario. Hasta luego. Bueno, Claudio Zucowicz, seguimos en un instante, es la hora 7:47 minutos.